Ok. Bueno, vamos a ver el día de hoy la oclusión de la arteria central de la retina. Ajá. Es un tema muy importante porque es una de las 5 urgencias oftalmológicas que tenemos que resolver rápidamente porque si no el paciente puede tener repercusiones muy serias y tenemos una ventana terapéutica muy estrecha, inferior a 12 horas. Entre las historia de esta enfermedad, von Graeff en 1859 hace la primera descripción de una oclusión de arteria central de la retina y él le llamó el embolia de la arteria central de la retina. En 1874, Loring dice que no es una embolia, sino que es una trombosis, porque hay un émbolo que viaja por la circulación y se atora a nivel de la lámina cribosa, dejando sin circulación la arteria central de la retina. Entonces, hoy en día pensamos que el nombre correcto debe ser no trombosis ni oclusión, sino, digo, no trombosis ni embolia, sino realmente oclusión de la arteria central de la retina. ¿Cuál es la frecuencia en la población mundial? Básicamente el 7% de las personas mayores pueden tener una oclusión carotidia extracraneal, básicamente por ateroesclerosis. Pero el 90% de los mayores de 50 años tienen un envejecimiento de sus vasos. Y ese envejecimiento de sus vasos se llama senescencia vascular. Ajá. Toda la capa media del vaso empieza a ponerse un poco más rígida por edad. Entonces, hay que pensar que el simple hecho de ser mayor te da la posibilidad de tener una oclusión. Y entre el 50 y el 70% se puede asociar a una enfermedad sistémica. Ajá, generalmente el síndrome metabólico. Y desgraciadamente en nuestro país, hiperlipidemia, diabetes está presente y obesidad están presentes en muchísima de nuestra población. Y más ahora que con el pretexto de la pandemia la gente se ha dedicado a quedarse en casa y a comer. Entonces, la posibilidad de que el paciente tenga ateromas ulcerados a nivel de la carótida o del callado aórtico, o que el paciente tenga una infección como la endocarditis, o que tenga una valvulopatía que está siendo tratada desde pequeños por un reemplazo valvular o porque realmente una de las válvulas no funciona bien, son las generadores principalmente de la embolia. Si el paciente puede tener endarteropatía, que es la que va a ocasionar generalmente la trombosis, y allí están básicamente los hipertensos arteriales. Ajá. Los hipertensos arteriales, los pacientes que se hacen mayores y tienes esta senescencia con esclerosis involutiva y la arterioesclerosis que hace los vasos más duros, básicamente tiene la posibilidad de tener trombosis. Y la posibilidad de que se añada un angioespasmo también existe. Por lo tanto, la etiología puede ser embolígena, trombótica o por angioespasmo, que es un factor sobreañadido. Dentro de los factores asociados que pueden favorecer que con más facilidad se te tape esta arteria, pues ya habíamos dicho estas lesiones transparentes que se llaman drusas del nervio óptico, que básicamente tienen un material hialino en su interior. El papiledema, un paciente que tiene hinchado el nervio óptico, las fibras del nervio óptico, pues básicamente aplastarán la arteria y le dejarán menos luz. O pacientes que tienen alguna malformación arterial como círculos arteriales peripapilares, ajá, donde las arterias iliaras cortas posteriores forman un pequeño círculo. La presión intraocular elevada, el paciente que recibe un traumatismo ocular con un puñetazo contuso,
Cuando nosotros vamos a hacer una cirugía y colocamos mal una inyección retrovulvar, que es un procedimiento a ciegas, cuando el paciente sufre un accidente de coche, tiene una fractura orbitaria, la anestesia o las heridas penetrantes en el globo ocular son causas frecuentes de oclusión de arteria central de la retina. Entre las cosas que favorecen los émbolos hay muchísimas causas. Arteriosclerosis carotídea, la hipertensión arterial, algunos tumores, algunos trombos murales después de un infarto, las inyecciones, como ya vimos, émbolos lipídicos en pacientes que sufren una pancreatitis, parasitosis como el LOA-LOA, la loiasis, básicamente. Estudios radiológicos en los que se mete contraste endovenoso en una forma muy abrupta, muy rápida, que pueden arrastrar y hacer una trombosis. Inyecciones de esteroides en cabeza y cuello, pacientes que necesitan algunas dosis intratecales de esteroides. La hiperlipidemia, pacientes que tienen coagulopatías, pacientes que tienen enfermedad de células falciformes, esta anemia de células falciformes, la homocistinuria y mujeres jóvenes que están usando anovulatorios hace varios años. Hemos tenido casos en chicas de 30 años que se les ocluye la arteria central de la retina y su única antecedente es estar usando anovulatorios por largos periodos. Y también el embarazo porque pues hay muchos problemas hemodinámicos por el peso del bebé y de la placenta sobre las arterias ilíacas. Entonces, vean ustedes cómo que se te ocluya una arteria central de la retina es una cosa muy frecuente en el sentido de que los riesgos están allí siempre y la posibilidad de que ocurran, aunque es muy bajita, es un problema muy agudo. Otras enfermedades, o sea, el paciente está enfermo de hipertensión, de poliarteritis, de lupus eritematoso sistémico, de arteritis de células gigantes, de migraña, de enfermedad de Fabry, si tiene una neuritis óptica, si tiene una hiperplasia fibromuscular o si tiene una mucormicosis orbitaria, también es candidato a que esto le pase. Entonces, vean ustedes cómo la gama de etiológica para tener una oclusión de arteria es enormemente grande y cuando nosotros vemos este caso, todas estas deben descartarse para saber qué ocasionó que se le tapara la arteria central de la retina a un paciente. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos? Es muy importante porque es un cuadro dramático. ¿Por qué dramático? Porque el paciente estaba viendo bien y de repente como si se le hubiera apagado la luz de una habitación en la noche. Ajá. Básicamente en un ojo se queda a oscuras. Ajá. Hay una pérdida brusca y severa de la agudeza visual que puede ser de 20/20 a cuentadedos. Ver bultos o contar los dedos de la mano. Ajá. La pupila generalmente va a tener una midriasis media y tú la estimulas y va a tener pocos cambios. El reflejo fotomotor directo va a estar alterado entonces. Y lo más interesante es que cuando ya le tomaste la visión, le tomaste la presión intraocular y revisaste el fondo de ojo, vas a ver en el fondo del ojo con tu oftalmoscopio directo o con el oftalmoscopio binocular indirecto una opacificación blanco-lechosa de todo el parénquima retiniano. Podemos ver un reflejo rojo en el fondo del ojo que se llama la mancha rojo cereza. Y podemos inclusive observar estrechez arterial con la invisibilidad del trayecto arterial periférico. ¿Qué quiere decir? Que hay pequeñas émbolos que están dejando sin circulación una zona de estas arterias si seguimos el vaso desde que se inicia en el nervio óptico y seguimos su trayecto por las 4 arterias que nosotros vemos en el interior del ojo. Y a veces una columna sanguínea fragmentada que está tratando de luchar para
vencer el obstáculo que muchas veces es un pequeño trombo. Ajá. Y este sería básicamente el cuadro que nosotros vamos a observar en el fondo del ojo, donde vamos a ver un parénquima retiniano en el polo posterior blanco lechoso y en el centro la mancha rojo cereza, que no es más que la preservación de la circulación coroidea preferencial que tiene la mácula, nutrida por vasos coroideos, en contraste con los vasos centrales de la retina, que prácticamente le están dando muy poca circulación al fondo del ojo. Y generalmente, pues vemos aquí estos pequeños manguitos, ajá, donde está interrumpido el flujo arterial. Ustedes recuerden que la sangre más clara son arterias, la sangre más oscura son venas, es siempre más delgadita la arteria, es siempre más gorda la vena, y la relación normal para una arteria y una vena es 2 para la arteria, 3 para la vena. Ajá. Aquí nosotros estamos viendo esta relación con los vasos rectificados y mucho más delgados de 1 a 3. Y aquí estamos viendo básicamente que todo está blanco lechoso, que aquí tenemos las venas, que aquí tenemos algunas arterias y la mancha rojo cereza del paciente que tiene ocluida la arteria central de la retina. Ajá. Hay pacientes que tienen un vaso que se llama arteria cilio-retiniana, que no viene del tronco común. Es un porcentaje por debajo del 20% de la población que tiene un vaso cilio-retinal. Entonces, en este caso vemos como un parche rojo que está dando la circulación de este vaso extracilio-retiniano, que está salvando un poquito la circulación del haz papilomacular y puede hacer que este paciente no tenga una visión tan baja, pero el resto está perdido. Entonces el paciente tiene la misma sensación de que le han apagado la luz, pero la suerte de tener un vaso cilio-retiniano, como lo estamos viendo aquí, como lo estamos viendo aquí, que es un vaso que no sale del tronco común de la arteria central de la retina. Ajá, aquí volvemos a ver, ajá, los vasos centrales, el parénquima blanquecino, ajá, y estamos mirando que hay un vaso que viene por aquí, que podemos seguir aquí, que es el cilio retiniano, que está salvando este pedacito de la visión de este paciente. Tenemos que hacer un método auxiliar de revisión como la fluorangiografía retiniana. Ajá. La fluorangiografía retiniana nos va a permitir visualizar los vasos sanguíneos y la dinámica del flujo que nosotros vamos a observar dentro de los vasos retinianos, y tenemos que meterles un colorante, por eso se llama fluorangiografía, porque vamos a meterle al paciente fluoresceína en el interior de sus vasos. El estudio está indicado para confirmar el diagnóstico, ajá, y para diferenciar, hacer diagnóstico diferencial entre estas lesiones que nosotros vamos a observar en el parénquima retiniano. Ajá. Entonces, vamos a ver si está perfundida o no está perfundido un vaso. Vamos a ver qué tan crónico es esto, y podemos utilizar una fluorangiografía para ver múltiples alteraciones de los pacientes a nivel del fondo del ojo. Entonces, entre estas alteraciones, la oclusión de arteria central de la retina, pues es un estudio que generalmente le pedimos al paciente para tener un documento gráfico de lo que le está pasando en el interior. Generalmente vamos a hacer una venopunción del pliegue del codo, a veces también puede ser del dorso de la mano, y vamos a meter allí una inyección de fluoresceína que básicamente va a ser 5 mililitros al 20%, que vamos a pasar lentamente por el brazo, y vamos a tener que mantener al paciente canalizado
por si presentara alguna reacción adversa, allí podamos meter dexametasona o algún esteroide para bajar la reacción sistémica. Acuérdense que uno de cada 10,000 pacientes van a poder presentar una reacción alérgica de los que les metemos fluoresceína, y que la fluoresceína es un colorante vital que generalmente no provoca estas lesiones. Entonces, una vez que nosotros vamos a hacer esta inyección, tenemos que tener al paciente con su bracito extendido, a la enfermera poniéndole su contraste, y el paciente colocando su barbita en la mentonera del aparato, y nosotros listos para tomar todos los tiempos de la fluoresceína. Generalmente a los 8 segundos vamos ya dando el primer cliché de la fotografía y vamos a hacer 180 segundos de estudio. Ajá, o sea, 3 minutos de estudio. Pero una vez que lo tenemos todo listo, no podemos estar papando moscas, sino vamos a estar en lo que estamos haciendo nuestro estudio, porque si la enfermera pasa el contraste y nosotros no tenemos la secuencia fotográfica y no elegimos en ese momento pulsar el joystick del aparato para hacer el disparador de la fotografía, pues nos vamos a perder tiempos. Ajá. Esto se hacía con rollos de papel fotográfico, poner el rollo, quitar el rollo, tener muchísimo cuidado en no velar las fotografías. Era una cosa de aprendizaje bastante específico. Hoy en día todos estos aparatos ya toman las fotos digitalmente y las guardan. Y puedes tomar no las fotos que te da un rollo, sino muchísimas más. Y luego seleccionarlas y tirar las que no te sirven. Pero antes, pues tenías que pensar que tu rollo te daba 32 fotografías y que no podías desperdiciar ninguna. ¿Ok? Entonces, es muy importante empezar, porque como tenemos dos ojos, por el ojo que vamos a estudiar para tener los primeros tiempos y los tiempos tardíos en ese ojo. Y hacer fotografías de control en el otro ojo cuando estamos sospechando de un problema unilateral para poder hacer fotos comparativas. Ajá. Entonces, básicamente vamos a tener el llegado el colorante a la arteria central de la retina por esta vía. Vamos a pasar por una vena antecubital, el contraste, de allí va a ir a la vena subclavia, después va a pasar a las cavidades derechas cardíacas, luego a la circulación pulmonar, a las cavidades izquierdas, a la aorta, a la arteria carótida interna, a las ciliares cortas posteriores, a la arteria oftálmica y a la arteria central de la retina, como estamos viendo allí. Entonces es todo un pasaje por distintos vasos y pasar de circulación venosa a circulación arterial. Ajá, porque nosotros lo que queremos dibujar es la arteria central de la retina. Entonces, todo esto se llama tiempo brazo-retina. O sea que desde que inyectamos el contraste en una vena hasta que aparece en el ojo es el tiempo brazo-retina. ¿Y qué tiempo se lleva esto? 14 segundos. Ajá, 14 segundos. Es realmente maravilloso ver ese tiempo y esos momentos de la fluorangiografía. Entonces, básicamente el tiempo brazo-retina es de 14 segundos. Luego se va a iluminar todo el fondo de ojo y ese se llama el flash coroideo, que nos va a durar entre 1 y 2 segundos. Luego aparecerá a dibujarse, ¿no?, la arteria central de la retina y ese se llamará tiempo arterial. Luego se empezarán a dibujar las venas y vamos a tener el tiempo arteriovenoso. Tenemos un temprano, un medio y un tardío. Y finalmente vamos a tener la recirculación, que es en el que todos los vasos del interior del ojo están llenos, y esto se lleva aproximadamente los 3 minutos. Y una vez que todo está lleno, las fotografías son iguales por horas, ajá, porque ya está todo pintado por fluoresceína.
Entonces, es muy importante recordar que cuando vemos una fluorangiografía tenemos que ver en el contador o en el dibujo vascular si es temprana, si es flash coroideo, si es arterial, si es arteriovenosa o si es tiempo tisular. Vamos a ver si nos corre este. Bueno, no nos quiere correr. ¿Ves? Es lo que te decía, que aquí hay algo que no va bien. Voy a cerrar esto. Voy a salir de esta presentación. Voy a ver si aquí abajo, sí. A ver, díganme si se ve o no. ¿Sí? No, doctor. ¿No se ve? No, no se ve. Al compartir la pantalla, ¿puso compartir directamente PowerPoint o su pantalla Ajá. completa? Ok, entonces, ¿qué hago ahora? Ponga compartir Salgo. pantalla y Ajá. póngale en su escritorio, que comparta su escritorio. Doctor, se silenció, no lo alcanzo a escuchar. Está apagado su micrófono, doctor. ¿Me oyes ahora? Sí, ya, doctor. Ya me oyes. Bueno, a ver. Muchachos, es que yo con estas cosas no soy tan hábil, ¿eh? A ver, aquí lo que tú me dices es que aquí donde tengo todos estos cuadros, a ver, vamos a minimizar minimizar este, abrimos aquí, aquí los veo a ustedes, aquí solo te veo a ti, aquí veo a todos, esto lo cierro. Sí, claro, pero aquí me salen solo ustedes en 4 cuadritos y ya no tengo forma de ver más abajo. Mm, Ajá. Sería muy fácil si voy picoteando todo lo que puede ser y no. A ver, vamos. Claro, pero dice, a ver, deja de. Ahí ahí está. estoy. Ahora Ahora váyase aquí. de compartir pantalla Compartir pantalla. y debe ser una opción que sea todo su escritorio, donde Aquí usted... está todo mi escritorio. A ver. Ahí ya se ve mi escritorio. Ajá, ahora ponga el video. Voy a ver. Ahora. Bueno, ahí estamos usando la vena antecubital. No, doc, no se alcanza a ver. ¿No se ve? ¿Se ve o no? No, doc. No, doctor. Bueno, ok. Vamos a ver. A lo mejor lo intentamos en un... Híjole, esto está complicado, muchachos. A ver, ahorita que están viendo la presentación otra vez. Ok. A ver, vamos a ver. A ver, voy a intentarlo.
espera. ¿Lo logramos o no? Ahí está, ya está el Sí, video. doctor, ya se ve el video. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. ¿Se puede? Sí, doctor. ¿Estamos canalizando la vena? Sí, Está el aparato de fluorangiografía. Sí, La doctor. enfermera está usando la vena anticubital. Está retirando ya la ligadura. Tiene los 5 mililitros de fluoresceína. Una vez que ya tiene el brazo listo, le pedimos que apoye. Y una vez que apoya el paciente, vamos a hacer las primeras fotografías sin contraste. Y ahí estamos haciendo las fotos sin contraste, donde estamos viendo los vasos de la retina. Hacemos ojo derecho, luego ojo izquierdo. Y enseguida pediremos a la enfermera que inyecte. Ahí estamos viendo una lesión en la retina. Y ahora pediremos a la enfermera que inyecte el contraste. Y justo a los 14 segundos vamos a notar cómo se llenan los vasos. Lógicamente es un video, miren, ahí está, oscuro todo y ¡bah! De repente se llenaron los vasos. Y vemos un ojo y vemos el otro ojo y podemos en algún momento dado seleccionar cuál fotografía vamos a querer y de qué momento. Ajá. Entonces es muy interesante porque es un estudio muy dinámico. Cada paciente se debe tardar 3 minutos, 280 segundos, pero entre que lo canalizamos y hacemos todo esto, pues nos llevamos algún tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, dejar de compartir aquí y ahora vuelvo a compartir y ahora entramos a la presentación. Así, ¿verdad? sí, ¿Ya se doctor. ve? ¿No se ve? No. Jo, qué mal. A ver, ahora vamos a cerrar aquí. A ver, compartir. Ya está ¿Ahora? cargando. Ya. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora vamos con la siguiente. Nada más que ahora aquí me quedaron ustedes muy grandes. No, está para acá. Ahora, vamos a ver. Ahí está. Y vamos con la siguiente. Entonces, una vez que nosotros sabemos que tenemos unos tiempos del fluorangiograma, ¿cuáles son los datos fluorangiográficos del paciente con oclusión de arteria central de la retina? Prolongación del tiempo brazo-retina. O sea, si normalmente tenemos que esperar 14 segundos para ver el contraste en la arteria, nos vamos a llevar hasta 17 segundos o más. Vamos a ver un oscurecimiento de toda la coroides, donde vamos a ver áreas de no perfusión, vamos a ver que está prolongado el tiempo arterial y vamos a ver que está prolongado el tiempo arteriovenoso. Lo que quiere decir que en una oclusión de arteria central de la retina, porque hay algo que estorba en la entrada del contraste, vamos a tener prolongación de todos los tiempos del fluorangiograma, ¿ok? Y básicamente esto es lo que nosotros vamos a observar. Ajá. El parénquima retiniana blanquecino, si hay arteria cilioretinal como en el 20% de la población, aquí va a estar presente un pedacito de color
diferente al blanco lechoso, la mancha rojo cereza, y cuando esta tenemos la luz sin contraste, donde vemos todos los vasos y dibujamos perfectamente toda la zona isquémica que tiene esta retina. Y luego, cuando se van a llenar las arterias, vamos a tener un tiempo superior a los 14 segundos. El tiempo arteriovenoso precoz va a ser más retardado y el tiempo tisular va a ser también mucho más retrasado. ¿Ok? Y aquí podemos nosotros ver inclusive cómo los vasos están exangües y podemos tener una oclusión hemisférica, el hemisferio inferior, de este paciente tiene una oclusión de arteria. ¿Ok? Se ve muy bien. Y aquí tenemos otro estudio falangiográfico y todos se van a parecer mucho. ¿Por qué? Pues porque básicamente todos los tiempos van a estar retrasados. ¿Qué podemos hacer con este paciente? Bueno, a este paciente tenemos que hacer siempre un estudio sistémico. ¿Por qué? Porque si ya nosotros les enseñamos todas las patologías que pueden hacer que se le ocluya una arteria a un paciente, pues entonces tenemos que hacer el estudio sistémico. Hay cosas que nosotros podemos hacer, es fumador, es gordo, cómo está su azúcar, cómo está su presión arterial en el consultorio oftalmológico. Pero muchas veces tienes que llamar a tu amigo internista y decirle, mira, te mando un regalito que es este paciente que tiene una oclusión de arteria central. Necesito que me lo estudies, que le pidas todos los exámenes para encontrarle la causa, porque así como pasó en un ojo, puede pasar en el otro. Hay gente que dice, bueno, si está tapado hay que anticoagular a este paciente. No, nunca anticoagulamos a un paciente porque los anticoagulantes sistémicos no han probado utilidad para el paciente. No es que una vez que esté tapado con un anticoagulante lo vamos a destapar. ¿Ok? Hay medidas de urgencia y por eso les decía que esta era una urgencia oftalmológica, cuando el tiempo real no supera las 12 horas. El asunto es que los abuelos le dicen al familiar, oye, pues fíjate que me quedé sin ver, estoy preocupado. Ah, pues te voy a llevar el próximo sábado, la siguiente semana, luego te llevo al doctor. Y esto pues no puede ser así porque tenemos 12 horas para tratar de que ese émbolo se mueva en el interior de los vasos y se vaya a un vaso más pequeño. Entonces, nosotros, si vives en una cuadra donde todos te ven tomar tu coche o tomar tu camión o caminar hacia el metro, van y te van a tocar, oye, mi papá se quedó sin visión, ven por favor. Pues tú tienes que preguntarle cómo fue, cuándo fue y decirles rápidamente que si no lo llevan antes de 12 horas a un centro donde estudien su visión y que tengan un oftalmólogo, pues la posibilidad de que recupere la visión va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer por estos pacientes? Pues podemos ponerles a inhalar una mezcla de CO2 con oxígeno. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues no vas a buscar un tanque de oxígeno y hacer, no. Coges una bolsa de papel en la que venden el pan, en la que te despachan el pan, y haces que el paciente allí esté respirando. Esto hace que haya esta mezcla de CO2 con oxígeno y esto puede romper un poquito el espasmo y que se mueva un poco el trombo. También se puede hacer alguna maniobra que solamente puedes hacer con el paciente quietecito, que es un masaje, que ahora les enseñaré cómo se puede hacer, donde nosotros hacemos una pequeña compresión del globo ocular y lo soltamos para que esta compresión mueva un poquito el coágulo. Pero si es en un centro oftalmológico, se tiene que hacer una paracentesis de la cámara anterior. ¿Qué quiere decir? Sacar líquido, sacar humor acuoso de la cámara anterior, una rayita de la jeringa de insulina para que esta descompresión dé la posibilidad de que el coagulito o el trombito que está atorado se mueva. Pero si no hacemos